Muy buenas noches con todos. Estamos aquí desde el Santuario del Señor de la Divina Misericordia. Vamos a tener esta charla. Un saludo al grupo de jóvenes adoradores eucarísticos y marianos, que es uno de los grupos de nuestro santuario. Y a iniciativa de ellos, de los adoradores eucarísticos y marianos, vamos a tener estas charlas sobre los evangelios. A mí me alegra mucho como sacerdote, párroco, que los jóvenes tengan iniciativas. Me pidieron este ciclo de charlas para aprender más sobre los evangelios y por eso felicito al grupo de adoradores eucarísticos y marianos por esta iniciativa y con mucho gusto aquí estamos. También lo abrimos al público en general para que todos participen. Vamos a ir desarrollando algunos sábados el tema de los evangelios. Hoy vamos a hacer la charla introductoria, los evangelios, y luego vamos a ir explicando evangelio por evangelio. Hoy es la charla introductoria, es para que entiendan como el pisco sour, que les va a abrir el apetito. Así que hoy vamos a tener una charla introductoria. Las charlas no van a demorar mucho, vamos a ser concretos. Estamos en la noche, así que es bueno no congestionarles demasiado. Empezamos con una oración, como siempre debemos hacer cuando empezamos toda acción. Nos ponemos en la presencia de ese Dios que se ha hecho hombre y se llama Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque nos has convocado esta noche para conocer más sobre tu palabra. Jesús, tú eres el único que salva. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Ayúdanos, Jesús, a través del Espíritu Santo, para que profundicemos siempre en tu palabra, que es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Jesús, gracias por darnos a la Virgen, y vamos a ponernos, Señor, bajo la protección de tu Madre Santísima, quien también es nuestra Madre, diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para aquellos que recién se están conectando, vamos a hablar de charlas sobre los evangelios a iniciativa de uno de los grupos de nuestro santuario, un grupo de jóvenes. Desde aquí mi saludo a los adoradores eucarísticos y marianos. Hemos abierto esta charla para todos y vamos a tener varios sábados las charlas sobre los evangelios. Si ustedes tienen preguntas sobre los evangelios, háganlas nomás, que el grupo de jóvenes adoradores eucarísticos y marianos tomará nota y luego ellos me lo van a hacer llegar para poder responder las preguntas. Entonces empezamos ya con la charla. Los evangelios. Les traigo una buena noticia, Lucas 2:10. Vamos a preguntarnos a qué se llama evangelio. La palabra evangelio viene de dos palabras griegas. Eu, que significa lo mejor o lo máximo, y angelón, que significa noticia. Es decir, juntamos eu, que significa lo mejor, y angelón, que significa noticia, mensaje, y sale evangelio, la mejor noticia, el mejor mensaje, la buena nueva. ¿Qué significa evangelio? Evangelion, es decir, eu, lo mejor, angelón, noticia, la mejor noticia. Todas buenas noticias.
Nadie quiere escuchar una mala noticia. Se cuenta que cuando terminó el año escolar, un niño le dice a su papá, papá, tengo dos noticias que darte, una buena y una mala. ¿Cuál quieres que te dé primero, la buena o la mala? Y el papá le dice, dame primero la buena noticia. Y el niño le dice, papá, la buena noticia es que he aprobado todos los cursos. Y el papá felicitó a su hijo y le dice, eres inteligente como tu padre. Ahora dime, ¿cuál es la mala noticia? Y el niño le dice, papá, la mala noticia es que la primera es mentira. Me han jalado de año. Le dio un infarto a pobre señor. Todos queremos escuchar buenas noticias. Lo mejor. Angelón, noticia. En griego es lo mejor, lo máximo. Eucaristía. Lo mejor. Charis, gracia. La mayor gracia, la Eucaristía, la presencia real de Cristo máxima en la tierra. Lo mejor. Alguien se llama Eulogio, ¿se acuerdan del padre Eulogio? Algunos lo conocen. Lo mejor. Logio, logía, palabras, las mejores palabras. Eulogio significa buena palabra. En griego es lo mejor. ¿Y quién es el Evangelio? El Evangelio tiene un rostro, el Evangelio tiene un corazón, el Evangelio tiene un nombre, es Jesús. El Evangelio, en primer lugar, no es un conjunto de libros, el Evangelio es una persona que está viva. Jesús es la buena noticia de que Dios se hace hombre para salvar a los hombres. Por lo tanto, cuando hablamos de la palabra evangelio, en primer lugar debemos pensar en Jesús. Jesús es el verdadero evangelio. Jesús es la buena noticia de que Dios nos ama tanto que ha venido a buscarnos, se ha hecho hombre. El evangelio es una persona, Jesucristo. Los evangelios, como vamos a ver, son 4 y son fundamentales para conocer a una persona viva, Jesús. Jesús es el verdadero evangelio. Jesús es la buena noticia. Cuando nuestro Señor Jesucristo comienza su misión pública en Nazaret, en la sinagoga, entrando en la sinagoga, dice el Evangelio según San Lucas, luego coge un rollo de Isaías, donde está escrito, el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús es la buena noticia. Él ha venido a anunciar la buena nueva a los pobres, a proclamar la liberación a los cautivos, a dar la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos, a proclamar un año de gracia del Señor. Con Jesucristo viene la buena noticia, la mejor noticia. Dios ha visitado a su pueblo. Jesús está ungido, es el Cristo, el Mesías, y viene a traer la buena nueva. La buena nueva es Él mismo. Y cuando te encuentras con Jesús, tu vida es una buena noticia. Cuando estás sin Jesús, tu vida es una mala noticia. Aquí no hay café con leche. O estamos con Jesús y entonces estamos en el Evangelio, somos buena noticia, o estamos sin Jesús, entonces somos mala noticia. ¿Por qué Jesús es el Evangelio? Porque en Jesús somos salvados. La mejor noticia es que estamos en Cristo Jesús. Por eso no hay nada más bonito que vivir en gracia de Dios. La mejor de todas las noticias es que Dios ofrece su salvación a todos los hombres en su Hijo Jesucristo. Esa es la mejor noticia.
Y la mejor noticia en tu vida debe ser que estás con Cristo. Y la mejor noticia en tu familia es que tu familia está en Cristo Jesús. Qué importante es proclamar esa buena noticia. Jesús te salva, Jesús te cambia la vida, Jesús te hace feliz. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Esa es la buena noticia. Que Dios Padre ha enviado a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. El que cree en Jesús no va a perecer. Pero cuidado, que creer en Jesús no solamente es decir, Jesús, yo creo en ti, es vivir con Cristo. La fe exige la vida. La fe no se queda en palabras bonitas. Creer en Cristo Jesús significa compartir la vida con Cristo, dejarnos transformar por Cristo. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Esta es la buena noticia, que Dios te ama tanto que ha enviado a su Hijo para que no te pierdas, sino para que tengas vida eterna. Ya no hay condición alguna para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Fíjense, si estás en Cristo Jesús, ya no hay condenación alguna. Esa es la buena noticia. Si estamos en Cristo Jesús, no hay condenación alguna. Por eso, quien está con Jesús no le tiene miedo a la muerte. A mí me gusta decir que las personas, cuando están sin Cristo, cuando escuchan la palabra muerte, tienen más miedo que un pavo cuando escucha un villancico. Pero si nosotros estamos en Cristo Jesús, no debemos tener miedo a la muerte. San Francisco de Asís, cuando se estaba muriendo, decía, bienvenida mi hermana a la muerte. Santa Teresita del Niño Jesús, cuando se estaba muriendo, decía, yo no muero, entro a la vida. San Juan Pablo II, cuando se estaba muriendo, decía, dejen que vaya a la casa del Padre. Ya no hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo Jesús, lo que hay es la vida eterna, el cielo. Esa es la buena noticia. Por eso, quien sigue a Jesús debe estar alegre, lo cual no significa que vamos a jaranearnos cuando escuchamos que alguien está sufriendo. Por supuesto que hay que solidarizarse con el dolor de los demás y hay que llevar las cruces de cada día con fortaleza. Pero el que está en Cristo Jesús tiene la buena noticia de que tiene vida eterna y por eso no pierde la paz. ¿Cómo se expresa el Evangelio? En 4 textos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Evangelio se expresa en 4 evangelios, pero en realidad hay un solo evangelio, una sola buena noticia, Cristo Jesús. Por eso se habla de un evangelio cuatriforme. Así se habla cuando se quiere hablar de los 4 textos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, un evangelio cuatriforme, es decir, una sola buena noticia, Cristo, y podemos conocer a Cristo en 4 textos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que vamos a explicarlos en los siguientes sábados. El Evangelio es uno solo, Cristo es la buena noticia y se habla de un Evangelio cuatriforme, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cómo se clasifican los evangelios? Tenemos los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y el evangelio según San Juan. Así se clasifica. ¿Cuántos evangelios hay? 4.
hay un evangelio cuatriforme, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero Mateo, Marcos y Lucas se los agrupa dentro de los sinópticos. Ya vamos a ver lo que son los sinópticos. Juan es aparte. ¿Por qué? Vamos a adelantar una enseñanza. Mateo, Marcos y Lucas son parecidos, son paralelos. San Juan tiene otro estilo y su estructura es diferente. Como veremos en las próximas clases, Juan escribe cuando ya están los sinópticos. Por lo tanto, él no quiere repetir. Él quiere presentar otros pasajes de la vida de Jesús y además tiene otro estilo, otra forma de presentar la vida de Cristo. Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos porque son parecidos. San Juan tiene su propio estilo. Y esto es importante porque es bueno saber que algunos pasajes de la vida de Jesús solamente están en San Juan. Por ejemplo, las bodas de Caná solamente están en San Juan. El lavatorio de los pies solamente está en San Juan. Ese detalle de que el discípulo amado puso su cabeza sobre el pecho de Jesús solo está en San Juan. La oración sacerdotal solo está en San Juan. Ese pasaje donde el soldado con la lanza atraviesa el costado de Jesús cuando el Señor está en la cruz y ya murió, solamente está en San Juan. Como pueden darse cuenta, San Juan toca temas, pasajes que no están en los sinópticos. Y además el estilo es diferente, como veremos luego. Mateo, Marcos y Lucas son parecidos. Inclusive dentro de Mateo, Marcos y Lucas también hay diferencias. Por ejemplo, en Marcos no está la infancia de Jesús. En Mateo y Lucas sí. Lucas remarca mucho la presencia de la Virgen María en los primeros capítulos. Mateo remarca mucho la presencia de San José en los dos primeros capítulos. Marcos es el evangelio que tiene un relato más ágil, es más fácil de leer, es el más corto. Mateo es el más largo. Entonces también dentro de los sinópticos encontramos diferencias. Lo importante es leer los 4 evangelios y hay que leer toda la Biblia por si acaso. Claro, no solamente hay que leer los 4 evangelios. Pero lo primero que uno debe leer es el evangelio, Mateo, Marcos y Lucas y Juan. Lo primero que hay que leer es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y luego ya uno puede comenzar a leer toda la Biblia, porque como veremos también, los evangelios son el corazón de la Biblia. ¿Qué significa sinóptico? Viene de 2 palabras griegas. Sin, en griego, significa con. Y oftalmos, vista. De ahí viene oftalmólogo. Repito, sinóptico viene de sin, que significa con, y oftalmos, vista. De ahí viene oftalmólogo. Y si juntamos sin con oftalmos, sale sinóptico, significa ver junto. Mateo, Marcos y Lucas los vemos juntos y hay paralelos, hay parecidos, por eso se llaman sinópticos. ¿Por qué se llaman sinópticos? Porque colocamos Mateo, Marcos y Lucas, los vemos juntos y encontramos paralelos. Encontramos pasajes comunes. Por ejemplo, el bautismo de Jesús en el Jordán. Encontramos parábolas comunes. Encontramos diferentes pasajes de la vida de Jesús comunes. Milagros comunes. Por eso se llaman sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas. ¿Cómo fue el proceso de redacción de los 4 evangelios? ¿Cómo se llegó a los evangelios? Primero está la vida de Jesús, primera etapa. Segundo, la predicación de los apóstoles, segunda etapa.
Tercero, la puesta por escrito. Tercera etapa. Entonces, esto es importante. Primero, no es el texto escrito, primero es la vida de Jesús. En segundo lugar, la predicación de los apóstoles. Cuando Jesús resucita, se les aparece, les da el Espíritu Santo, los envía y los apóstoles comienzan a predicar. Y luego viene la puesta por escrito. Por lo tanto, la puesta por escrito está en la tercera etapa. ¿Cómo se llegó a los 4 evangelios? Primero, la vida de Jesús. En segundo lugar, la predicación de los apóstoles. Y en tercer lugar, la puesta por escrito. ¿Qué significa la vida de Jesús? Es el punto de partida. Y esto nos lleva a señalar lo que Jesús hizo y dijo para nuestra salvación hasta el momento de su ascensión. Primero es la vida de Jesús. Todo lo que Jesús hizo y dijo para nuestra salvación. Ese es el punto de partida de los evangelios. Les hago una pregunta, sin premio. ¿Quién escribió los Hechos de los Apóstoles? ¿Quién lo escribió? ¿Quién escribió los Hechos de los Apóstoles? Lo escribió Lucas. Y fíjense lo que dice Lucas. El primer libro lo escribí. ¿Cuál es el primer libro? El Evangelio según San Lucas. Teófilo, sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde un principio hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. Fíjense, vamos a volver a repetir. Lucas escribió los Hechos de los Apóstoles, pero su primer libro fue el Evangelio. Y aquí dice, el primer libro lo escribí, Teófilo. Se está dirigiendo a Teófilo, un amigo, sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde un principio hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. Miren lo que dice San Lucas. He escrito el primer libro, es decir, el Evangelio, sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde un principio hasta el día en que fue la ascensión. ¿Qué escribe Lucas? Lo que Jesús hizo y enseñó. Por lo tanto, la primera etapa es la vida de Jesús. La segunda etapa, la predicación de los apóstoles. A la luz de la resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo, los apóstoles proclaman lo que han visto y oído directamente. Una vez que nuestro Señor Jesucristo resucitó, se desapareció, les dio el Espíritu Santo, subió al cielo. Los apóstoles comienzan a predicar. Por lo tanto, la segunda etapa es la predicación. Todavía no se ponen por escrito los evangelios. Los apóstoles proclaman lo que han visto y oído directamente. Los apóstoles vieron a Jesús, escucharon a Jesús, trataron a Jesús y eso lo comunican, predican. Fíjense lo que dice Juan en su primera carta, primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos. ¿Qué es lo que anuncian los apóstoles? Lo que han visto y oído. ¿A quién han visto? A Jesús. ¿A quién han oído? A Jesús. Y fíjense, nuestra fe es apostólica. ¿Por qué nuestra fe es apostólica? Porque nosotros creemos lo que nos han transmitido los apóstoles. ¿Y qué nos han transmitido los apóstoles? Lo que han visto y oído. Los apóstoles vieron a Cristo resucitado, nos han transmitido esa buena noticia. Cristo está vivo. Por eso la iglesia es apostólica. Hago un paréntesis. No es necesario que estén copiando las diapositivas porque luego las vamos a colgar en el Facebook y también pueden pedirlas a la secretaria.
Así que con mi bendición pueden piratear las diapositivas. Solamente cuesta una Ave María por este siervo inútil, nada más. Recen por el Padre Carlos y punto. No es necesario que estén copiando. Lo importante es retener las ideas. Por ejemplo, ¿en qué etapa estamos? ¿En qué etapa? En la segunda, la predicación. ¿Y qué predican los apóstoles? Lo que han visto y oído. Y vamos a la tercera etapa. ¿Qué significa la puesta por escrito? Algunos apóstoles y discípulos, inspirados por el Espíritu Santo, ponen por escrito lo que se está transmitiendo. Para ello, escogen lo esencial, haciendo una síntesis, respetando el estilo de la proclamación. Además, lo adaptan a la comunidad con la intención que se conozca la verdad sobre Jesús. Fíjense, primera etapa, la vida de Jesús. Segunda etapa, la predicación. Tercera etapa, ya ponen por escrito lo que los apóstoles están predicando. ¿Y quiénes ponen por escrito? Algunos apóstoles y discípulos inspirados por el Espíritu Santo. Pregunto, ¿Mateo era apóstol o discípulo? Mateo era apóstol. ¿Marcos era apóstol o discípulo? ¿Qué dicen ustedes? Era discípulo. ¿Lucas era apóstol o discípulo? Era discípulo. ¿Juan era apóstol o discípulo? Era apóstol. Entonces, fíjense, los 4 evangelistas, no todos eran apóstoles. 2 eran apóstoles y 2 discípulos. Lo que está claro es que los 4 ponen por escrito, inspirados por el Espíritu Santo, lo que se está transmitiendo. Ahora, no van a escribir toditito lo que se predica, escogen lo esencial. Los evangelios recogen lo esencial, no todo, lo esencial. Hacen una síntesis los evangelistas. Respetan el estilo de la proclamación, es decir, respetan la forma como se estaba anunciando la buena noticia. Y además lo van a adaptar a la comunidad a la que se dirigen. Como vamos a ver, ahora no, ya les he dicho, ahora es el pisco sour, les voy a abrir el apetito evangélico, pero no para que se hagan evangélicos, por si acaso. Mateo se dirige, por ejemplo, a los cristianos que habían sido judíos, por lo tanto tiene que adaptar el mensaje a aquellos que son cristianos, pero antes habían sido judíos. Lucas escribe para aquellos cristianos que antes habían sido paganos. Entonces, el evangelista tiene que adaptar también su estilo, la estructura de su escrito a la comunidad a la que se dirige. La intención es que se conozca la verdad sobre Jesús. Esa es la intención. Por lo tanto, algunos apóstoles y discípulos, inspirados por el Espíritu Santo, ponen por escrito lo que se está transmitiendo. Para ello, ¿qué hacen? Escogen lo esencial, no van a escribir toditito lo que hizo Jesús, lo esencial. Respetan el estilo de la proclamación, son fieles a la forma como se está proclamando la verdad sobre Cristo y adaptan el mensaje a la comunidad a la que se dirigen. Por eso Mateo tiene su estilo, Marcos tiene su estilo, Marcos se dirige a los cristianos de Roma, Lucas a los cristianos que venían del paganismo y Juan a aquellos cristianos que ya conocían los sinópticos. Por lo tanto, cada evangelista va a adaptarse a una comunidad a la cual escribe. Fíjense lo que dice el Evangelio según San Juan. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Fíjense, ¿eh? Es imposible escribir lo que Jesús hizo y dijo en totalidad, pero sí se ha escrito lo esencial, lo esencial. Y eso es lo importante. Hermanos, vayamos a los evangelios. Los evangelios presentan lo esencial.
Los evangelios nos dan lo esencial. No estemos buscando por otros lados aspectos de la vida de Jesús que no están relatados en los evangelios, porque vamos a patinar. Y no es correcto hacerle caso a reportajes que se dicen científicos y que dicen tonterías sobre Jesús. Nosotros creemos en los evangelios, porque los evangelios son palabra de Dios. ¿Qué lugar ocupan los 4 evangelios en el conjunto de la Biblia? Ocupan un lugar central en la Biblia. Se dice que son como el corazón de la Sagrada Escritura. Les pregunto, ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos libros? 73. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 46. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. ¿Cuál es el corazón de la Biblia? Los 4 evangelios. O si quieren, el evangelio cuatriforme. Los evangelios es el corazón de la Sagrada Escritura. Por eso hay que leer y releer y meditar y volver a meditar los evangelios. Los evangelios tienen que ser siempre los textos básicos. Por supuesto que la Biblia es el libro del católico, pero el corazón de la Biblia son los 4 evangelios. En el Concilio Vaticano II se escribió un documento que se llama Dei Verbum, donde se habla sobre la interpretación de la Sagrada Escritura, se habla de la revelación de Dios en la historia, y ahí se dice lo siguiente, en el número 18, nadie ignora que entre todas las escrituras, incluso del Nuevo Testamento, los evangelios ocupan con razón el lugar preeminente, puesto que son el testimonio principal de la vida y doctrina del Verbo encarnado, nuestro Salvador. Los evangelios son el testimonio principal de la vida y doctrina del Verbo encarnado, nuestro Salvador. Hermanos, vayamos a los evangelios. Nada de aceptar mensajes raros. Por tocar un punto, el fin del mundo. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dicen los evangelios? Dice Jesús, ese día nadie lo sabe. Marcos 13:32, ese día nadie lo sabe. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A Jesús? Es decir, lo que nos dicen los evangelios, o a los charlatanes del momento. Hagamos caso a los evangelios. Los evangelios nos presentan el testimonio principal de la vida y doctrina del Verbo encarnado, nuestro Salvador. Punto. Hay que ir a los evangelios. Y los evangelios llevan a la oración, llevan a la meditación. ¿A qué nos lleva la centralidad de los evangelios? A meditarlos constantemente. En este sentido, los santos nos enseñan a orar constantemente con los 4 evangelios. Necesitamos nosotros constantemente meditar en los evangelios. Hay que llevar a la oración los evangelios. Y aquellos que tienen la misa diaria, a mí no me gusta decir misa virtual, por si acaso. La misa no es virtual. La misa se está transmitiendo por redes, pero misa virtual no está bien decirlo, porque la misa no es virtual, la misa es real. Y la misa se realiza en el altar, en el templo. En este tiempo de pandemia se está transmitiendo a través de las redes. Tiene su valor ciertamente, pero en sentido estricto no se puede hablar de misa virtual. ¿A qué voy? Que si todos los días ustedes siguen la misa, se van familiarizando con los evangelios. Y si todos los días ustedes llevan a la oración el evangelio del día, van a ir profundizando cada vez más en los evangelios. Por eso, quien es una persona eucarística, quien todos los días participa de la Santa Misa, también va saboreando mejor los evangelios. Va descubriendo aspectos nuevos
va conociendo mejor a Jesús. Qué importante es que el Evangelio me lleve a la Eucaristía. El Jesús que nos relata el Evangelio, ese mismo Jesús está presente en la Eucaristía. Y hay que tratar a Jesús. Y para tratar a Jesús hay que conocerlo. No se puede amar lo que no se conoce. Y para conocer a Jesucristo no hay otro camino que leer los Evangelios, leer para meditarlos, para profundizar en ellos. Hay que meternos en los Evangelios como un personaje más. Si tú estás leyendo el pasaje donde Jesús sana a ese leproso, piensa que tú eres el leproso y Jesús te está sanando. ¿Se acuerdan ese pasaje tan bonito cuando el leproso le dice a Jesús, Señor, si quieres puedes sanarme? Jesús le dice, quiero, queda limpio. Métete en ese pasaje, hay que meternos con la imaginación en los pasajes de los evangelios y ser un personaje más. Hay que ser un personaje más. O si está leyendo el pasaje de Zaqueo, ¿se acuerdan de Zaqueo? Que era pequeñito, tan pequeñito que si se subía a una silla le daba soroche, ¿se acuerdan? Pues piensa que tú eres Zaqueo, porque todos somos pecadores, y que Jesús te mira, dice el Evangelio que no es Zaqueo, el que mira a Jesús, es Jesús quien mira a Zaqueo, le dice, Zaqueo, baja, tengo que ir a tu casa. El Señor se autoinvitó y le cambió la vida a Zaqueo. Piensa que tú eres Zaqueo y Jesús te dice, quiero ir a tu casa, quiero cambiarte la vida. Los evangelios hay que actualizarlos. Decía esta Santa Cesárea joven, no hay ninguna doctrina que sea mejor, más preciosa y más espléndida que el texto del Evangelio. Ved y retened lo que nuestro Señor y Maestro Cristo ha enseñado mediante sus palabras y realizado mediante sus obras. Santa Cesárea joven. Fíjese lo que dice esta santa, no hay ninguna doctrina que sea mejor, más preciosa y más espléndida que el texto del Evangelio. Lo primero es el Evangelio. Hay que conocer a Jesús. Para poder amarle hay que conocerle. Ver y retener lo que nuestro Señor y Maestro Cristo ha enseñado mediante sus palabras y realizado mediante sus obras. Por eso los santos lo que hacían era llevar a la oración los evangelios. Y ellos eran los especialistas de Cristo. En la vida de San Alberto Hurtado, santo sacerdote chileno, jesuita, se cuenta que un seminarista se le acercó y le dice, Padre Alberto, voy a comenzar a estudiar ya la teología. ¿Qué especialidad debería tener? Y San Alberto Hurtado le dice a este joven seminarista, especialízate en Jesucristo. Todos tenemos que ser especialistas en Cristo. Y para ello, ¿qué debemos leer? ¿Qué debemos leer para ser especialistas en Jesucristo? ¿Cómo que Condorito? Los evangelios. Hay que leer los evangelios. Y llevar a la oración los evangelios. Y meditar lo que dicen los evangelios. Santa Teresita Niño Jesús decía, es sobre todo el evangelio lo que me ocupa durante mis oraciones. En él encuentro todo lo que es necesario a mi pobre alma. En él descubro siempre nuevas luces, sentidos escondidos y misteriosos. Santa Teresita Niño Jesús murió a los 24 años. No se necesita vivir muchos años para alcanzar la santidad. Lo que se necesita es configurarnos con Cristo. Y para configurarnos con Cristo necesitamos conocer a Cristo. Y para conocer a Cristo, los evangelios. Es sobre todo el evangelio lo que me ocupa durante mis oraciones. En él encuentro todo lo que es necesario a mi pobre alma. Hermanos, en el evangelio encuentras todo lo que necesitas. Necesito perdonar. Lee los evangelios, lee cuando Jesús le dice a Pedro que debe perdonar 70 veces 7, es decir, siempre.
Necesito desprenderme de las cosas materiales porque he caído en el consumismo. Lee los evangelios, lee ese pasaje donde Jesús dice que no se puede servir a Dios y al dinero. Necesito tener un corazón limpio porque mi corazón está muy sucio. Lee los evangelios. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Necesito salir de mi egoísmo. Soy muy egoísta. Mi juego preferido es el yo. Lee los evangelios. Jesús dice, si quieres ser grande, ponte en el último lugar. Hermanos, en los evangelios está todo. Decía Santa Teresita, Dios Jesús, en el evangelio descubro siempre nuevas luces, sentidos escondidos y misteriosos. Cada vez vamos descubriendo detalles que antes no nos dábamos cuenta. Y eso también nos pasa a los sacerdotes. Cuando preparamos las homilías y vamos al evangelio, vamos dándonos cuenta que hay detalles que antes los pasábamos por alto, porque es así, el evangelio trae siempre novedades. Por eso el evangelio nunca aburre, porque siempre es novedoso. Es como una mina de oro donde cada vez encontramos más oro. Los evangelios son verdaderamente una mina de oro y hay que profundizar en los evangelios. Ahí siempre hay luces nuevas, siempre. ¿Y quién nos guía en la lectura de los evangelios? La Iglesia Católica. Es la Iglesia quien ha señalado que son 4 los evangelios y la que tiene la unción del Espíritu Santo para interpretarlos. Jesús ha dado el Espíritu Santo a su Iglesia para interpretar la palabra de Dios. La Iglesia ha definido cuántos y cuáles son los libros de la Biblia. Yo les pregunto, ¿qué es primero, la Biblia o la Iglesia? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué es primero, la Biblia o la Iglesia? Primero es la Iglesia, porque la Iglesia es la que te va a decir qué libros forman parte de la Biblia. Primero es la Iglesia. Primero es la Iglesia. La Iglesia es la que va a decidir la lista de los libros inspirados y la que va a decir que son 4. ¿Cómo sabemos que son 4 los evangelios y no 8, 16 o 40? Porque la Iglesia los ha definido y los ha definido porque tiene la unción del Espíritu Santo, porque es la comunidad ungida por el Espíritu Santo para decirnos dónde está la verdad y dónde está la mentira. San Agustín decía, ni en los evangelios creería si no me lo enseñase la Iglesia Católica con su autoridad. ¿Por qué sabemos que hay 4 evangelios? Porque la Iglesia nos lo ha enseñado. Padre, ¿y por qué tengo que creerle a la Iglesia? Porque tienes fe, porque tú dices en el credo, creo en la Iglesia. Eso lo decimos los domingos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Los domingos tú dices que crees en la Iglesia. Pues apliquemos esto. Si tú dices que crees en la Iglesia, créele a la Iglesia cuando te dice que hay 4 evangelios. ¿Cómo se llaman los evangelios no reconocidos por la Iglesia? Son los evangelios apócrifos. Apócrifo significa no auténtico. Apócrifo significa que no es verdadero, que es falso. No son aceptados por la Iglesia porque no expresan la verdad de Jesús. ¿Y por qué no expresan la verdad de Jesús? Ya sea porque tienen cosas legendarias, fantasiosas, o porque tienen errores. Algunos evangelios apócrifos son heréticos, tienen errores sobre Jesús. Por ejemplo, un evangelio apócrifo dice que Jesús no fue el que murió en la cruz, sino que Jesús se sustituyó por el sireneo. Imagínense ustedes, eso es una herejía. Y otros evangelios apócrifos cuentan historietas, cosas legendarias. Por ejemplo, un evangelio apócrifo dice que San José había hecho una cama y había calculado mal el marco de la madera que formaba parte de la cama y
Entonces las tablas quedaban muy chiquitas, no entraban en el marco de madera de la cama. Y entonces vino el niño Jesús y estiró las tablas como chicle. Y otro evangelio apócrifo dice que cuando la Sagrada Familia iba a Egipto, las palmeras se inclinaban para que el niño Jesús cogiese los dátiles. La iglesia ha rechazado todo eso, lo fantasioso y también lo que tiene errores. Por lo tanto, no hay que preocuparnos de leer los evangelios apócrifos. Ahora, un profesor de Biblia, por supuesto que tiene que leer los evangelios apócrifos. Un profesor de teología tiene que leer esos libros. Yo tengo que leer muchos libros que son heréticos para poder explicarle a los alumnos los errores, pero los fieles no. Lo que tienen que hacer los fieles es leer la Biblia, el catecismo, libros seguros, porque si no, uno puede terminar confundido. O puede terminar, pues, con un sancochado mental. Por eso es importante consultar a un sacerdote qué libros debemos leer. Donde no hay pierde es en la vida de los santos. La vida de los santos siempre edifica. Y lo que han escrito los santos, no hay pierde. Pero siempre es bueno consultar cuando haya un libro de Biblia, libros donde se estudian los libros bíblicos, pues es bueno consultar a un sacerdote para que nos diga si es un buen libro o un mal libro. ¿Cómo estudiar cada evangelio? Bien, ya vamos terminando la charla porque ya es tarde, hay que dormir. De cada evangelio hay que estudiar quién es el autor, la fecha aproximada de redacción, aproximada, no tenemos las fechas exactas. Lo más probable es que el primer evangelio que se escribe es Marcos. Los destinatarios, a quién se dirige el evangelio, a quién se dirige Mateo, a quién se dirige Marcos, a quién se dirige Lucas, a quién se dirige Juan. La finalidad, ¿por qué Mateo escribe ese evangelio? ¿Por qué Marcos? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué nos quiere decir Mateo? ¿Cuál es el acento de Mateo que no lo tiene Marcos? ¿Y cuál es el acento de Marcos que no lo tiene Lucas? ¿Y cuál es el acento de Juan que no tiene ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas? Es importante ver la finalidad del evangelio, de cada uno de los evangelios. La estructura. Los evangelios tienen su estructura. Por ejemplo, Mateo y Lucas tienen al inicio la infancia de Jesús. Marcos y Juan no. Por lo tanto, la estructura es diferente. Y también las características principales. Eso es lo que vamos a estudiar en las próximas clases. Ahora solamente hemos tenido el pisco sour, el aperitivo evangélico. El aperitivo evangélico. De cada evangelio hay que estudiar el autor, la fecha aproximada de redacción, los destinatarios, la finalidad, la estructura y las características principales. Y con eso ya uno tiene un panorama bastante completo para poder leer los evangelios. Entonces, como síntesis, el evangelio es Jesucristo. Nosotros no seguimos un libro, seguimos a una persona. Porque el verbo se hizo carne, el verbo no se hizo libro. Los 4 evangelios nos permiten conocer a Jesús. Los sinópticos son parecidos. Juan tiene otro estilo. ¿Qué significa sinóptico? Ver junto. Hubo 3 etapas en la redacción de los evangelios: la vida de Jesús, la predicación de los apóstoles y la puesta por escrito. Primero es la vida de Jesús, luego la predicación de los apóstoles y luego la puesta por escrito. ¿Quién nos guía en la lectura de los evangelios? La iglesia. La iglesia nos guía en la lectura de los evangelios. Y cuando hablamos de la iglesia, hablamos sobre todo de los pastores legítimos. Por ejemplo, los sacerdotes estudiamos para enseñar a los fieles. Los sacerdotes estudian Biblia para enseñar a los fieles, no para que les echen flores, para que
les echen incienso. ¡Oh, cuánto sabe el padrecito! No, todos estamos aprendiendo por si acaso, ¿ah? Todos. Y si los sacerdotes, entre comillas, saben un poco más, es porque estudian bastantes años. Es lo que pasa con un médico. Un médico estudia bastantes años para atender a los enfermos. Un ingeniero civil estudia bastantes años para construir casas. Y así, una profesora estudia bastantes años para enseñar. Un sacerdote estudia bastantes años para transmitir la palabra de Dios, explicarla y tratar de guiar a los fieles para que se encuentren con Jesús. Y cuando el sacerdote hace la homilía, también la idea es que vaya edificando a los fieles desde el Evangelio. Desde el Evangelio. Los hermanos evangélicos, ciertamente, hay que reconocer, se preocupan también de estudiar los evangelios, pero hay una serie de cuestiones que discrepan con lo que nosotros enseñamos, porque ellos hablan de solo la Biblia. En cambio, la iglesia dice la Biblia leída en un contexto que es la tradición. No existe solo Biblia. La Biblia hay que leerla en una comunidad, que es la iglesia. Me estoy acordando de que, ahora que he mencionado a los evangélicos, hace años atrás celebraba yo en el Cerro San Cristóbal, y ahí estuve celebrando un tiempo, en una iglesia que estaba en el cerrito, y a la misma hora que yo tenía la misa, arriba había un tanque elevado donde se subía un evangélico con su batería y su micro. La verdad que era admirable porque trepaba y se subía a un tanque elevado con su batería y su micro, y en el momento en que yo predicaba, él también predicaba. Era una lucha de sonidos, porque yo hablo fuerte y él también hablaba fuerte. En síntesis, era una guerra de sonidos, porque yo predicaba en el templo y además había parlantes hacia afuera, y él también arriba, en el tanque elevado, predicaba. Y me acuerdo que un día en la sacristía le digo a uno de los chicos que me ayudaba, en realidad era un seminarista que me acompañaba, le digo, me está molestando ese pata. Cada vez que yo predico, él también se pone a predicar. Y me dice el seminarista, padre, pero predicaba bacán. O sea que le estaba teniendo más al evangélico que a mí. La cosa es que luego llegamos a hacer como un pacto, sobre todo por las religiosas que estaban ahí trabajando, y le hablaron, y al final hubo paz y armonía, porque luego de que yo terminaba la misa y ella comenzaba con su prédica. Entonces, todo se resuelve siempre dialogando, ¿ya? Todo se resuelve dialogando. Al final logramos superar la guerra de sonidos, pero eso sí, su prédica evidentemente insiste mucho en el tema del evangelio puro, lo cual está bien en parte, pero el evangelio puro hay que saber interpretarlo siempre en una comunidad. Porque los evangélicos señalan, ¿dónde está en el evangelio que hay que rezar el rosario? Ellos dicen, hay que ir al evangelio puro. ¿Dónde está en el evangelio que hay que colocar la imagen del Señor de los Milagros? Eso es lo típico de los evangélicos, ¿no? Te dicen, ¿dónde está en el evangelio? Un momentito, no todo está en el evangelio. No todo está en el evangelio, pero los fundamentos sí. Los fundamentos están en el evangelio. El evangelio nos habla de la oración, de orar insistentemente. El rosario es una oración preciosa. Además, cuando nosotros rezamos el rosario, vamos meditando pasajes del evangelio. Y además el evangelio nos habla de que Jesús tenía una verdadera humanidad. Se le puede pintar a Jesús porque tiene una verdadera humanidad. Por lo tanto, eso del evangelio puro, eso no es tan correcto. El evangelio hay que interpretarlo en una comunidad, que es la iglesia. Muy bien, pues gracias por su paciencia. Dios mediante, vamos a continuar la próxima clase con el Evangelio según San Mateo. Hemos tratado de presentar la base de los evangelios, y eso
nos va a servir para luego ir explicando cada uno de los evangelios. Hay que ver quién es el autor, hay que ver en qué fecha escribió, más o menos. Hay que ver a quién se dirige, cuál es su finalidad, cuál es la estructura y cuáles son las características de cada evangelio. Y eso vamos a verlo en cada una de las clases. Agradezco a los adoradores eucarísticos y marianos por esta iniciativa. Desde aquí mi bendición para este grupo de jóvenes. Espero que luego de la charla no se vayan a tonear, ¿eh? Además no se puede, hay toque de queda. Que el Señor les bendiga. Vamos a rezarle a la Virgen una de María para que ella nos ayude a profundizar en los evangelios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches y mañana nos vemos en la misa. Que Jesús, José y María les bendigan. Hasta luego.